Ya estamos de vuelta, estábamos copuchando con Mario. Sí, así es. Como siempre, querido Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, ¿cómo estás? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Bien, estamos bien aquí trabajando, luchando por mejores condiciones de trabajo para los profesores y profesoras y mejor educación en Chile. Tal cual, la educación pública, que es tan importante. Tenemos a una profesora también desde el Maule, está Leslie Marchand, dirigente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, quien se conecta con nosotros a través del Zoom en este momento. Pero antes de comenzar la conversación, ya como más aterrizada con todas las cosas que están pasando en educación, los avances, por supuesto, la agenda que tiene el magisterio, quería preguntarte justamente por la educación pública, lo que está pasando. ¿Cómo lo ves tú, esta oleada de negacionismo que, por supuesto, siempre nos le toca a la educación también? Pues hemos visto tantos casos. Ahí está Leslie. Hola, Leslie. Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Viene viajando porque vamos al Congreso Nacional desde aquí. ¿Van juntos al Congreso? Sí, justamente tramitándose la Ley de Educación Pública. Vamos a exponer ahí nuestro punto. Se viene además el presupuesto, todas esas cosas. Así que me imagino que tienen mucha labor por delante ambos. Pero te escucho primero sobre el negacionismo y la educación. Mira, el negacionismo desde una mirada pedagógica, educativa, es una cosa que causa un daño tremendo a las sociedades. Cuando se quiere poner manto de olvido o negar situaciones que son parte de nuestra historia como país, supuestamente a veces con el argumento de que olvidemos esas cosas que pasaron, ¿para qué vamos a seguir rememorando heridas? Y ese tipo de argumentos. Bueno, ahora aquí se dan argumentos más brutales. El negacionismo derechamente niega que hayan existido ciertos hechos, pero toda esa familia, digamos, que busca como acallar, ya sea negando directamente o ya sea diciendo, bueno, olvidemos y no volvamos sobre esas situaciones, eso causa un tremendo daño y la historia muestra cómo los países que han intentado hacer eso, después a la larga resulta mucho peor, porque después el problema, que no por acallarlo desaparece, las heridas no porque tú las niegues dejan de estar, es como que tú tuvieras una tremenda herida en el cuerpo y dijeras, no, ¿para qué voy a fijarme en esta herida si finalmente esto me va a causar dolor? Bueno, exacto. A la larga eso se te va a infectar, eso se te va a aumentar a males mayores y eso pasa con las sociedades. Por lo tanto, desde el punto de vista educativo, que es una perspectiva que yo puedo poner, aparte de la perspectiva de ciudadano, ¿no es cierto?, que por supuesto me produce mucha rabia cuando se quiere negar hechos que son indesmentibles a esta altura, más que comprobados, y se quiere tomar una situación puntual, específica, muy, muy, muy particular, que además ustedes lo estaban explicando bien, tiene sus explicaciones, digamos, y se quiere con eso desvirtuar todo lo que ha sido, ¿no es cierto?, el trabajo por justicia, por verdad. Me parece terrible y el negacionismo, insisto, es muy, muy dañino para las sociedades porque negar los hechos que nos ocurrieron en nuestra historia no es una forma de superarlos. La forma de superarlos es conocerlos, entender por qué ocurrieron y en esa comprensión por qué ocurrieron, ver cómo evitar que ocurran a futuro, si es el sentido de la historia. El sentido de la historia, estudiar la historia tiene mucho que ver con el futuro más que con el pasado. Tiene que ver con que tú, aprendiendo de lo que ocurrió, puedas corregir a futuro y vayas avanzando como sociedad. Absolutamente de acuerdo. Leslie, que estás desde ahí, desde el bus, ¿querrás agregar algo a esta primera pregunta? ¿O nos dedicamos a lo que están yendo a Valparaíso en este momento? ¿Nos escuchó? Bueno, sí, escuché bien. Bueno, contarles que estamos en vivo. ¿Dónde está? Valparaíso es muy importante para nosotros, algo que Chuta, justo se nos quedó pegado nuestro gremio, así que esperamos que esta ley sea aprobada. Tengo malas conexión. Sí, pero no te preocupes, te entendimos. Bueno, vamos en camino a Valparaíso. Sí, estimada, te entendimos. En todo caso, vamos a buscarle unos audífonos a Mario para que pueda escuchar a Leslie, porque si no, no se van a escuchar entre ellos. Entonces, comienza tú, Mario, mientras Leslie entra en un lugar que tenga un poquito mejor señal. Nos cuentas que van a Valparaíso ambos ahora. ¿A qué van? Sí, vamos junto con otros dirigentes, también del directorio nacional. Y eso vamos porque se está tratando el proyecto de ley de educación pública. A ver, para. ¿Existe una ley de educación pública? ¿Un proyecto de ley? No, existe la ley de nueva educación pública. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si eso es lo entretenido, eso es lo bonito que viene. Hay una ley de educación pública y ahora
¿Qué pasa? Bueno, esa ley se envió un proyecto hace ya más de un año Ya. Ya. por parte del gobierno para hacerle modificaciones a la ley porque ha tenido problemas. Aquí Sí, mismo sí. lo hemos conversado y no menores. Sí. Esta es la ley que da pie a los SLEP. Exactamente, A la los ley que da pie a los servicios SLEP, que se de- llama Nueva Educación Pública. Todo Perfecto. este sistema se le llama Nueva Educación Pública, se le llamó. Mira, de nueva tiene algunas cosas como que cambia quien administra el sistema, pero Sí. tiene también muchas viejas cosas como por ejemplo la manera de financiarlo. Que O sigue sea, siendo- pago por niño que va al colegio. Exacto, el Ay, voucher. que se da huevo. O sea, no es matrícula, no, sino no, asistencia. es por asistencia media. No, si es la más Claro. tonto que existe ya. Siga Bueno, nomás. ese sistema de financiamiento que es pésimo Mm. y a la educación pública en particular la perjudica en especial, sigue Tenéis vigente. que pagar todos los meses el agua, pero si el niño no va, no tenéis que pagar el Y agua. tienes que porque- pagar los sueldos. Y Bueno, tienes pues que no te pagar digo, todo o el sea, tenéis que funcionamiento. pagar cosas, hay gastos fijos y entradas variables. ¿Quién puede explicar eso, man? Bueno, pero en este proyecto de ley eso no se modifica. No te puedo Ah, creer. No Ey. se modifica. El gobierno finalmente no envió una indicación para modificar el financiamiento, a pesar de que era compromiso de su programa. Sí, pues. Y era compromiso dicho en varias ocasiones. Por el Finalmente no ministro, lo ¿no? hizo y para nosotros eso fue bastante doloroso y molesto. Y vamos a seguir luchando porque esto ¿Pero cambie. ¿Qué argumento fue? ¿Qué argumento dieron para no modificar el sistema de Mira, de financiamiento? finalmente quieres que diga la firme aquí, pero aquí Dígalo, entre nosotros dígalo, nomás. Ya, que no salga en De aquí no Latinoamérica. sale, no se salga acá. preocupe. Finalmente, acuerdos con la derecha, pues, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? ¿Ah? La derecha no lo iba a votar a favor, entonces para no importunar y como había acuerdo en otras cosas, yo creo, esa es mi interpretación, que finalmente fue una manera de no importunar a esta derecha que a ratos parece gobernar. Pero entonces no se dan cuenta que para algunas cosas estamos en el año electoral y para otras no. Porque tú le decías a los profesores, a todos los profesores de Chile, el que quiere joderlo ahora es la derecha, porque no quiere ahora aprobar que este proyecto que está ahí, que es cambiar el sistema para que haya plata fija, ¿no? Como él dice, basal, ¿no? No por asistencia. Todo el mundo va a tener que decirle a su diputado, oye, pero ¿qué hay a votar, pues, bueno? Bueno, pero si nosotros le dijimos al gobierno, se lo dijimos, manden el proyecto y si la derecha o sectores políticos no lo quieren, que den su explicación al país, hagamos el debate, hagamos ¿no es cierto? Generemos el tema y con eso el país mismo se va enterando de lo que va pasando. En una de esas los convencemos, ¿por qué no? También La presión de la gente, lo que exactamente, fuera, ¿sí? pero no se envió ni siquiera el proyecto. Bueno, pero el proyecto está modificando algunas otras cosas que sí creemos que pueden ayudar, pero no van a modificar lo sustantivo del sistema, que es uno de sus aspectos medulares que hace que esto no haya mejorado sustancialmente. Lo que se esperaba respecto a los municipios es precisamente el modo de financiamiento. Totalmente de acuerdo contigo. Leslie, ¿cuáles son las otras cosas que modifica este proyecto de ley y por lo cual ustedes entonces ahora sí, a ver si podemos conversar bien, ustedes están viajando a Valparaíso? Lo que nos interesa mucho en la modificación de este proyecto tiene que ver con el acompañamiento pedagógico que estaría entregando también el ministerio, porque los SLEP tienen esa dificultad, esa debilidad. No hay un acompañamiento técnico-pedagógico a las escuelas y liceos que forman parte de los SLEP. Por tanto, para nosotros eso es esencial, que haya un acompañamiento a estos establecimientos, asesoramiento técnico, pedagógico, que es lo que realmente importa para entregar una buena calidad de educación a nuestros estudiantes. Así que uno de los puntos importantes es ese. También se modifica el tema de la caja chica o una caja, no sé si tan chica, más chica que mediana, para que los establecimientos puedan gestionar gastos mensuales y que no sea tan difícil el financiamiento de algunas cosas que son triviales el día a día en las escuelas y liceos, como muchos dicen, cuando se quebra un vidrio, cómo vamos a hacer que este gran servicio local de respuesta a situaciones cotidianas que tenemos que enfrentar en los establecimientos educacionales y que requieren de mucho papeleo, de mucha burocracia para poder aceptar gastos en los ítems de infraestructura o mantenimiento. O sea, ahí hay varias cosas que son importantes de abordar y que nos interesa que se apruebe este proyecto por las mejoras
que si bien es cierto, como lo decía nuestro presidente nacional, no aborda lo principal que es el financiamiento basal, que es lo que nosotros queremos y creemos que le va a dar solución al tema de la educación en Chile. Es cierto que venimos peleándolo desde hace años, que no es posible que sea financiado mediante voucher, sino que debe ser un financiamiento basal, pero sí hay varias cuestiones que se van a modificar y que nos parece que es un avance. Oye, a ver, una pregunta, y esto es por desconocimiento, ya. La caja chica ahora va a poder pagar un water que un cabrito loco quebró, una ventana o el aro de básquetbol que se pitearon. ¿Va a poder hacer eso con la caja chica ahora y no tener que pedirle al ELEP? Claro, hay varios problemas de gestión que tienen que ver con burocracia, ¿no es cierto?, con diseños mal hechos, y se están ahora en esta ley resolviendo algunos de ellos. Algunas cosas pueden parecer triviales, como que no decía es trivial. Leslie, pero claro que no es trivial, cuando la escuela, por ejemplo, se le echó a perder un enchufe y tiene que pedir el presupuesto al ELEP central. Por ejemplo, claro. ¿verdad? Entonces hoy día eso permitiría, al tener una caja chica, poder abordar esas problemáticas que a veces, como la burocracia demora tanto, se van acumulando esos problemas y finalmente, por supuesto que dañan el funcionamiento de la escuela. Si tú tienes malo el enchufe en la sala de clase y el profesor no puede colocar el data que tenía dentro de su planificación para mostrar, ¿no es cierto?, un PowerPoint con la clase, entonces obviamente se perjudica el aprendizaje. Entonces son cuestiones, pueden parecer triviales, pero no lo son. Tienen que ver con el funcionamiento diario de la escuela. Yo voy a insistir en el aro básquetbol, perdona, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo fui basquetbolista mucho tiempo, y cuando yo llego algunas veces a alguna escuela a votar o a otra cosa y veo eso, me da una pena. Te dejaste a cabros sin poder jugar en un recreo. Así es. El básquetbol y profundizarlo. Es que, ¿sabes qué? Es importante. No, para los que somos... yo sonrío, no porque eso no es lo único. Yo No, como sí, trabajo en esto y... estoy poniendo un ejemplo. Quiero aprovechar, denme un segundo solo para decir que Sebastián Sichel le bajó a todos los colegios de Ñuñoa la caja chica de 100.000 a 50.000, mientras pone lucecita en el barrio Italia, para el comercio. Esa caja chica es importante. Por supuesto que es importante. No solo el aro de básquetbol, tú lo pones como un ejemplo de las múltiples cosas que se hacen con esa caja chica, pero también, no sé, lavar las cortinas, arreglar el enchufe, qué sé yo, comprar una silla nueva. Así es. Son escuelas donde hay 600, 800, 900, 2.000 jóvenes y niños, ¿verdad? Que por supuesto, habitualmente hay contingencia. Tienen contingencia, lógico. Estamos hablando de un montón de personas, más los asistentes de la educación, los docentes. Bueno, es una multiplicidad de personas que evidentemente tienen contingencia y necesitan cosas como nos está contando Leslie, la caja chica. Pero también nos estabas contando, Leslie, que hay también más apoyo a algunos programas, ¿verdad?, que requieren de un apoyo de acompañamiento, como el acompañamiento pedagógico, claro, que es muy importante eso. Se ha hablado mucho de la violencia en las escuelas, pero se ha hablado poco de lo que genera esa violencia finalmente, ¿no? Que muchas veces es justamente el poco acompañamiento que tienen algunos programas, ¿verdad? Así es, Leslie yo creo que va a poder, después que responda yo, profundizar. Ella es profesora de una escuela, profesora encargada de una escuela, entonces está en la contingencia diaria de lo que va ocurriendo. Pero mira, hay varias cosas que nosotros vamos a proponer ahora en nuestra intervención más rato en el Congreso, producto de esta ley, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y una de ellas es que tienen que generarse más instancias de participación. Ajá. Y ahí va un poco lo que dice ella, más instancias de participación del profesorado en las decisiones pedagógicas, que nos parece importante. Los consejos locales y consejos directivos que se arman, que no sean meramente consultivos, porque finalmente termina siendo una mera formalidad, sino que efectivamente en determinadas materias sean resolutivos y la participación sea real y no una apariencia de participación. Y particularmente nosotros también tenemos un tema específico que es compromiso del gobierno en la agenda corta, que también va a parecer una cuestión súper casi doméstica, pero importante, que se pueda los docentes trasladar de un ELEP a otro a trabajar manteniendo su antigüedad y manteniendo su titularidad si la tiene. No es trivial, por eso, justamente. Mantener tu sueldo, tu estatus. Y permitiría flexibilizar el sistema. Hay lugares donde faltan profesores, en otros lugares pueden sobrar,
pero hoy día está desincentivado el cambio, porque tú a lo mejor te interesaría irte a ese lugar donde falta un profesor de matemática, y tú eres profesor de matemática, pero como vas a tener que partir de cero, finalmente no lo haces porque pierdes tu antigüedad, eso impacta en tu salario, en fin, tiene varias consecuencias, y por lo tanto el gobierno comprometió a presentar una indicación para que pueda existir ese traslado entre SLEP y el docente mantenga, y eso va a dar mucho aire al sistema. Qué buena idea. Sí, Perdón, fue pero entre los nuestra. funcionarios públicos eso es. Existe, ¿Por qué los existe. profes no? Existe. Por eso, o sea, los alcaldes que se han ido de vacaciones, menos de un año, y toda la gente decía, oye, pero ¿cómo llevan menos de un año en el puesto? ¿Qué contestó la Contralora? ¿Qué Tenían contestó? la antigüedad. Que tenían la antigüedad porque antes tuvieron otros en otros cargos, ni funciones siquiera y alcalde, ni siquiera seguidos. Ni siquiera alcalde. No, podría nada, por ser eso te cualquier digo. función pública. O sea, a Sichel, que es lo que yo Sí. conozco, fue alcalde de Ñuñoa y hace mucho rato más fue ministro de Desarrollo Social. Y ahí está. Le valían esos años, claro. Le valían esos meses, esos años que fue ministro. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿y a los profes no? Partirían de cero, qué absurdo. Muy absurdo. Leslie trabaja en un territorio donde hay un amplio, el SLEP que viene y que ya están, los dos, los que ya están y los que vienen son de amplísimo territorio, y esto daría mucha flexibilidad al sistema, ¿o no, Leslie? ¿Está escuchando, no? Sí, Sí, está. es que se demora Sí, un poco. Yo Ahí. sí, estoy escuchando. El SLEP en el cual yo trabajo va a comenzar el 2027, el 1 de enero, ya, y comprende 11 comunas, literalmente de mar a cordillera. Eso es lo que quería explicar antes cuando se cortó un poco la comunicación. Entender, la gente en la casa, los auditores y auditoras de su programa, que este cambio de sostenedor implica mucho, porque tiene que ver con que lo que se resolvía en la comuna a nivel de educación desde un departamento de educación, hoy día hay 11 comunas, en el caso del SLEP Los Cerezos, al cual yo pertenezco, que van a tener que solucionar un SLEP, Una oficina. un sostenedor va a tener 11 comunas que va a tener que administrar 210 colegios. ¿Qué? En este 11 momento una comunas. comuna, podemos decir que en Chile es variable. Sí, 11 comunas, literal, de mar a cordillera. Entonces, ¿qué pasa? Que si pensamos en que la educación pública municipal, desde un DAEM, podría tomar, no sé, 11, 12 colegios, 50 colegios en las comunas más grandes, hoy día un SLEP toma muchas comunas. O sea, hay SLEP que abordan, que toman 3 comunas, 4 comunas, pero hay otros, como en el caso de Los Cerezos, que es de la región del Maule, especialmente la provincia de Curicó, tiene 11 comunas. Por tanto, son 11 formas de entregar educación distinta, de financiamiento distinto, de sistemas de remuneración a 12. O sea, se tiene una tarea titánica para un SLEP, en el cual nosotros, bueno, tenemos bastante expectativa de que funcione, queremos que funcione, pero claramente necesitamos que se apruebe esta ley para que estas mejoras puedan ir apuntando a lo que queremos, que es mejorar la educación pública en nuestro país. Absolutamente. Oigan, oye, no puedo creer que son 11 comunas, porque eso es porque son la cantidad de estudiantes Porque toma que un tienen territorio, eso. claro, exactamente. Claro. Como son muchas escuelas rurales de pocos estudiantes, pero finalmente genera un problema administrativo no menor. O sea, Tú tremendo. tienes comunas que 200 están... y tantos escuelas. Sí, pues están a más de 200 kilómetros de distancia algunas de ellas. ¡Absurdo! Entonces, es complejo. Mira, Santiago, que siempre se ha considerado que es uno de los más grandes Grande, monstruos, claro, digamos, obvio. de administración, tiene 46 colegios. Administra 46 colegios el municipio de Santiago. Y ahora el SLEP, que cita Leslie, va a administrar 210 escuelas. Entonces, Y como bien dice Leslie, que está ahí en el aula, ¿no es cierto? Y que tiene esa práctica, digamos, efectivamente cada escuela es un mundo.
Porque tienen un proyecto distinto, ¿verdad? Bueno, esto parte el Un 1 de enero, estilo vamos a distinto. escuchar. Es el LED parte el 1 de Sí, enero. pues, 1 de enero. 1 de enero. No queda nada, pues. No queda nada. Oigan, bueno, hay otro tema que queremos conversar, que es el bono de reconocimiento a educadores diferenciales y de párvulo. ¿De qué se trata esto? Sí, nosotros tenemos en la estructura salarial docente varias asignaciones, parece árbol de Pascua la liquidación de sueldo porque sueldo base y después un montón de asignaciones que se van colgando. Cada una de ellas corresponde a alguna movilización en realidad. Yo siempre le explico eso a los colegas, mira, esto lo conseguimos en la movilización del 98, esto fue conseguido el 2004. Así es como se ha ido configurando la estructura salarial del profesorado. Y los derechos de los trabajadores en general. Claro, nunca te lo dan No. porque sí, sino que siempre hay que movilizarse. Y conseguirlo. Y lucharlo. Pero hay una asignación que es bonificación de reconocimiento profesional, BRP, título y mención. Yo soy profesor de educación física, automáticamente el sistema me reconoce mis años de estudio, el título de pedagogo, más la mención de educación física, y eso es parte del salario de la mención, que no es menor, son un poco más de 100.000 pesos hoy día. Pero sin embargo, a las educadoras diferenciales y de párvulo, que tienen los mismos años de estudio que tenemos en las demás pedagogías, en el caso de las educadoras diferenciales, su título tiene una mención asociada. Ellas son profesoras de educación diferencial, mención, trastorno del aprendizaje, mención, en fin, las distintas menciones que tienen ellas. Y sin embargo, el sistema de manera muy odiosa, desde que empezó esta bonificación BRP, que fue el año 2007, no se los reconoce y no se los paga ni a las educadoras diferenciales ni de párvulo. Y para peor, ¿por qué las educadoras diferenciales y de párvulo? ¿Será coincidencia que justo son las dos áreas de la pedagogía más feminizadas? 98% son mujeres. Wow. Justo las dos que no reciben esta asignación y no hay ningún fundamento técnico, ni pedagógico, ni académico. No es que estudian menos, no es que tienen menos semestres académicos, estudian lo mismo que estudié yo, que estudiamos los demás pedagogos, y sin embargo a ellas no se les paga. Y eso es muy odioso. Leslie es la profesora que está a cargo del Departamento de Educación Especial en nuestro directorio nacional, así que hemos venido trabajando un plan de acción para que esta odiosa discriminación algún día, esperamos que no tan largo ese tiempo, esto tenga justicia. Ahora se lo estamos presentando a los candidatos y candidatas presidenciales entre una serie de preguntas, si acaso están dispuestos a O sea, resolver en esta este cambio de odiosa la ley no va a discriminación. ir eso. No, tampoco va. Leslie, ¿qué es exactamente lo que ustedes proponen, que le están proponiendo tanto a los candidatos presidenciales, pero también que a los candidatos a diputados Sí, y a diputadas? todos, a Porque todos, el Congreso y a senadores y senadoras, el Congreso se cambia, ¿verdad?, en algún porcentaje y por supuesto es necesario que estos temas estén en las próximas discusiones parlamentarias. Cuéntanos, Leslie, ¿qué es exactamente la propuesta que están haciendo? Bueno, la propuesta principal es, como lo que explicaba el presidente, claramente lo que queremos es que se reconozca la mención, al igual que a todos los docentes del país que tienen en su BRP, ¿cierto?, en su bono de reconocimiento profesional, el título más mención. Por tanto, nos interesa que el Estado de Chile pueda reconocer que es muy arbitrario que a estos docentes, tanto de educación diferencial como de párvulo, no se les pague esta mención en circunstancias que hoy día sabemos que la educación inicial es la base de la educación, ¿cierto?, de nuestras niñas, niños y jóvenes. Ay, se le quedó pegado. Si a rato se va la onda. Sí, se va la onda. Y también Ahí volvió. Volvió más o menos, ¿no? Donde estamos, hay importancia que tiene la educación especial por el... ¿Se escucha o no? Sí, dale nomás, termina La idea. La educación diferencial, porque hoy día sabemos todo las neurodivergencias que deben atender nuestros colegas y nuestras colegas en el aula. Pucha, se nos va, querida. Con la ley de autismo también. Se nos fue un poco, Leslie, pero te voy a leer algunos comentarios, mi querido Mario, que llegaron, por supuesto,
mientras ustedes nos explicaban todos estos avances y propuestas que tienen. Damaris White dice, ¿para qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal? A propósito del tema SLEP, dice. Ana Cruces, con todo esto se demuestra que se quiere eliminar la educación pública. El abandono y el desinterés es muy demostrativo de que aquí no importa. Isabel dice, en 4 años sin mayoría parlamentaria no se va a poder hacer todo. Y Miss Ivana Ramírez dice, aunque suene obvio y hasta majadero, todo parte por la educación. Es importante decir un par de cosas, Mario, hacia el final, ¿no es cierto? Yo creo que ya que se está acabando el gobierno, esperábamos más de este gobierno con respecto a la educación. Sobre todo porque muchos de los que están gobernando hoy día fueron dirigentes que nacieron al alero del movimiento estudiantil del 2006, del 2011, ¿verdad? Y que exigieron una educación gratuita y de calidad. ¿Cómo olvidarlo, verdad? Ese era el eslogan. Así y es. se logró de cierta forma, pero falta mucho por avanzar, muchísimo, la verdad. Sí, hubo algunos avances. Nosotros no podemos dejar de reconocer que finalmente salió una ley de reparación a la deuda histórica. Por ejemplo. Que estamos en esta agenda corta que tiene algunos logros, como la ley de titularidad, que además el gobierno va a presentar la indicación de que ya quede como una ley permanente y no tenga que estarse cada 3, 4 años volviendo a legislar, que era una cuestión muy odiosa. Hay algunos, el bono retiro también pasó a ser permanente. Claro. Pero efectivamente en lo que es más estructural, en lo que tiene que ver más con el modelo educacional, los cambios han sido muy mínimos, muy mínimos. Y claro, uno puede entender que no, lo que dijo alguna persona ahí, que no había mayoría parlamentaria, pero también a veces faltó empuje, faltó decisión política de decir, ya, pues vamos adelante con esta reforma porque el país la necesita, hagamos el debate, que se devele quién es quién está en favor de la educación pública de verdad, quién está en favor de entregar financiamiento a la educación y quiénes no. Quienes quieren que se supere la educación negocio o la industria educativa, como todo lo que tiene que ver con convertir a la educación en un negocio, y quienes quieren realmente que vuelva a ser un derecho social pleno. Bueno, esa voluntad, ese empuje no estuvo y ya el gobierno termina, y las reformas estructurales que se iban a hacer en educación y que las esperábamos, porque claro, el presidente Boric, la ministra Camila Vallejo y otros se forjaron. Sus liderazgos se forjaron al alero de la lucha por la educación. Yo marché con ellos. Para que la educación tuviera, ¿no es cierto?, un giro profundo, cambios profundos en educación, y esos cambios no se han producido y no se produjeron durante este gobierno. Y hay que decirlo, no dejando reconocer aquello en lo que se avanzó, pero en lo más estructural, que era lo que planteaban los líderes estudiantiles de la época que hoy día gobiernan, esas reformas estructurales no ocurrieron durante este gobierno. Muy real, y esperamos que si hay otro gobierno progresista, esas medidas se puedan profundizar, esos cambios se puedan profundizar. Justamente lo que necesitamos es un cambio, porque fíjate que sí existen esos colegios que reciben financiamiento basal de la educación, esos que pertenecen a los gremios, los que pertenecen a la SNA, los que pertenecen a la CPC, donde forman a los obreros y a los temporeros, ¿verdad?, para que trabajen para ellos. Esos sí reciben, han estado acá los dirigentes contándolo también, sí reciben un financiamiento basal de la educación. ¿Pero que entregada por el Estado? Sí, por supuesto. ¿Y cómo se llaman? Son colegios que los financian, los 3166, porque claro, los rige el decreto 3166. Y esos son colegios que son colegios técnicos profesionales que han sido concesionados, vendría a ser la palabra, a grupos empresariales que los administran, pero reciben aporte del Estado. Administración delegada. Exactamente. Esos colegios de administración delegada que los administran los grandes gremios de este país, sí reciben ese financiamiento que estamos esperando para todos los colegios públicos del país. Porque ahí sí que habría un cambio, efectivamente. Además decir, Ale, que cuando hablamos de cambios profundos, no estamos hablando de inventar el café con leche, estamos hablando de lo que hacen otros países, que no son ni comunistas, ni de extrema izquierda, ni nada. Países como Finlandia, países como la tradición europea, o incluso cerca acá, países como Uruguay, que la educación pública tiene un fuerte apoyo, porque se entiende que la base del desarrollo educativo de un país está en una fuerte educación pública. Sin que deje de existir la privada, nadie está diciendo desaparecerla, pero que la educación pública tenga el apoyo que corresponde, y eso no es ninguna novedad, es lo que hacen los países que le ha ido bien en educación. Así
es mi querido Mario Aguilar. Un abrazo para ti, Leslie, también, que estás ahí viajando. Esperamos que tengan un bonito recibimiento ahí en el Congreso y que se les escuche, que se escuchen sus propuestas y sus palabras, que es lo más importante. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día.